Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la clase del día de hoy viendo el autor Uranga, que es el primer autor que nosotros les proponemos desde la cátedra. Pero antes que nada quisiéramos retomar las actividades que habíamos dejado para la clase de presentación, donde ustedes nos tenían que comentar qué es la comunicación y qué lugar ocupa la comunicación en la vida de cada uno, ¿sí? Así que como propuesta en común, lo que hemos encontrado es que la comunicación es un proceso de interacción entre un sujeto o más sujetos. Por lo tanto, Uranga comienza también su desarrollo hablándonos de la comunicación como un proceso social de producción, de intercambio y de negociación de formas simbólicas. Entonces, podemos decir que la comunicación se define por la acción, porque es a través de nuestras acciones que vamos configurando los modos de comunicación. Al mismo tiempo, la comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje que utilizamos, constituye también el sentido y el contenido de nuestra acción. Entonces estaríamos hablando de la comunicación como interacción social. Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a todos los actores, ya sean individuales o colectivos. Esto va generando claves de lecturas y de sentidos que configuran los modos de entender y de entenderse en el marco de una sociedad y de una cultura. Uno de los hechos más importantes que ha modificado las prácticas comunicativas sin lugar a duda ha sido la difusión de Internet. Esto principalmente lo podemos ver en las personas más jóvenes, donde ellos ya nacieron con Internet instalada. Por otro lado, también podemos decir que estas nuevas adquisiciones comunicativas no solo han modificado la comunicación en el ámbito privado, sino también en las formas de aprender, en las formas de trabajo, en las formas familiares. Es decir, que Internet está presente en todos los ámbitos y estas prácticas promueven nuevas necesidades sociales. De hecho, en la actualidad podemos verlo que hoy en día el uso de Internet es esencial para poder, por ejemplo, seguir estudiando. Y que el hecho de no contar con Internet, crea justamente una exclusión social, donde las personas que no cuentan con esto no pueden seguir avanzando. Por otro lado, lo que nos plantea el autor es que las prácticas sociales son también prácticas de enunciaciones que surgen de la experiencia de la vida de los hombres y de las mujeres, es decir, enunciados de sujetos sociales. Pero también es importante tener en cuenta que las prácticas sociales son también las cosas no dichas, las estrategias de silencio y las resistencias, no solo lo que enunciamos, sino también lo que callamos. Es decir, que todas ellas, las enunciadas y las que no son enunciadas, se dan en un marco de condiciones de formulación y de posibilidad que les dan encuadre y marco de referencia. Sería importante que, todos podamos pensar en esto, en los silencios, en las cosas no dichas y de la importancia que tienen en los enunciados. Podemos pensar por ahí en la comunicación no verbal, que son los gestos, las señas, las expresiones faciales y las posturas, las miradas, las apariencias físicas y los colores. Todo eso también forma parte de la enunciación. Por otro lado, también tenemos que pensar a las prácticas sociales y tener en cuenta que siempre están atravesadas por lucha de poder, en función de las cuales se ponen en juego estrategias y dispositivos de comunicación. Es decir, que la comunicación es también y necesariamente pensar en lo político. Para poder avanzar es importante entonces que podamos detenernos un momento en la definición de cultura que nos da el autor, y él la define como un modo de organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana, pero también como configurador de conductas. Dice que es el modo de ver y de actuar, y que la cultura puede entenderse así como un principio organizador de la experiencia, mediante el cual los sujetos ordenan y estructuran sus acciones a partir del lugar que ocupan en la sociedad. ¿Por qué entonces abordar el estudio de las prácticas sociales desde la cultura? ¿Por qué es tan importante? El autor lo que nos dice es que allí se pone de manifiesto el entramado entre sujeto, tiempo y espacio, y que lejos de constituirse en un mero organizador de las experiencias, habla también de los sueños y de las fantasías, de las utopías,
es decir, ligado a la raíz con nuestro pasado, el recuerdo de los sucesos y de las acciones que nos fueron constituyendo a lo largo de la historia. La cultura de nosotros mismos. Entonces, esto registra lo que hemos sido, pero también nuestros imaginarios respecto a lo que hemos querido ser, lo que hemos hecho, nuestra explicación de por qué llegamos a tal punto y por qué no logramos tal u otro objetivo. Es decir, que la cultura entonces podría definirse de alguna manera como el entretejido simbólico de procesos comunicacionales en los discursos, en los mitos, los ritos, que le van dando forma a través de los cuales esa cultura va cobrando materialidad. Por lo tanto, entonces, los sujetos se constituyen individual y colectivamente, pero siempre enmarcados en un determinado universo simbólico. Un proceso de comunicación no puede ser entendido sin los conceptos de formación social y de marco de referencia. La comunicación para el cambio social tiene que partir de la reconstrucción de la memoria. Eso es fundamental. De lo que sucedió, pero también de las rutinas de los discursos que hablan de experiencias acumuladas. Esto significa que resulta fundamental entender el sentido del cambio y por qué una sociedad sin memoria es un pueblo sin futuro. Para entender lo que es la comunicación y la vida cotidiana, es importante primero que comprendamos que la vida de los sujetos se desarrolla en medio de un escenario que es complejo, en el que se atraviesan relaciones que son muy difíciles de entender. Si bien la percepción es algo que se va desarrollando a modo de proceso de aprendizaje, la experiencia previa condiciona a las posteriores. Pero esto no significa necesariamente que el mismo individuo haya vivido personalmente todas esas experiencias, sino que hay un aprendizaje que es cultural, que se apoya en experiencias sustitutas que se verifican en los grupos, en los medios masivos de comunicación y en las redes de relaciones. Esto significa que la vida cotidiana es el lugar de las interacciones. El sujeto en su historia, en su contexto, en un tiempo y en permanente relación. Bien, podemos decir entonces que la vida cotidiana es el lugar de comunicación y a la vez es el escenario en donde se constituyen los actores, los sujetos de las prácticas sociales. Para seguir avanzando es importante que tengamos en cuenta qué es la trama social. El autor nos habla de trama social y nos afirma que hay participaciones diferenciadas de actores también diversos que inciden sobre la trama social de acuerdo a las competencias y a las habilidades y a los saberes diferentes. De esta manera también se reconoce también quién llega desde afuera y no solo el hecho de esa intervención diferenciada, sino que también lo que hace es fortalecer la trama porque habla tanto de la existencia de un capital social y cultural que tiene que consolidarse. Y en todo caso, modificarse en un sentido negociado y consensuado. Esto da lugar al conflicto y a la lucha del poder, pero apunta también siempre hacia una imagen de futuro deseado e imaginado. En esta tarea de fortalecimiento de la trama social, lo comunicacional aparece como una perspectiva esencial porque al mediar en la constitución de lo público y en el reconocimiento cultural, la trama institucional de la comunicación hace parte de este lazo ciudadano. Siguiendo esta línea aparece un nuevo concepto que ha sido acuñado por Gramsci, que es el término de hegemonía. Acá lo importante es dejar de pensar a las clases como clases dominantes. Lo que se propone más bien es analizar la formación social en función de la capacidad de un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad, es decir, su capacidad de construir en torno a su proyecto un nuevo sistema de alianzas sociales, un nuevo bloque histórico. En este análisis, lo que se incluye son las relaciones de poder existentes en la formación social, pero considerando las negociaciones, las alianzas, los conflictos y mediaciones que participan en la construcción de un sentido compartido socialmente. Esta concepción de las relaciones entre lo hegemónico y lo subalterno implica asumir que no hay simetría entre las instancias de emisoras y las receptoras. Es decir, que hay un tipo de relación más bien asimétrico, donde están quienes tienen el poder y quienes no lo poseen.
Entramos ahora en un concepto que consideramos que es fundamental para el abordaje de este texto, que es el concepto de transdisciplinaridad. ¿Esto qué significa? Esto lo que quiere decir es que un objeto de estudio no es solamente abordado desde una mirada y que esa mirada no es excluyente, sino que todo lo contrario, que en tanto la comunicación como objeto de estudio puede ser abordada desde distintas disciplinas. Una disciplina no excluye a la otra, ¿sí? Y lo que debemos tener en cuenta entonces es que la comunicación se transforma en el sostén de esa trama cultural, es el tejido que mantiene a todo junto. Es decir, por ejemplo, que podemos tomar una mirada interdisciplinaria de la comunicación haciendo alusión a otros saberes, como en este caso puede ser la sociología, la psicología, la antropología, las ciencias políticas o cualquier otra ciencia. Bien, otro tema que nosotros consideramos fundamental, además de esta mirada transdisciplinaria que planteábamos con respecto a la comunicación, es el tema de la comunicación a lo largo del tiempo, es decir, cómo las nuevas tecnologías han ido modificando estas prácticas de comunicación. Para esto hemos seleccionado el texto de Arévalo y Alonso, donde ellos hacen un recorrido más o menos a partir desde el año 1980, donde nos muestran los cambios de paradigmas que hubo y cómo estos han ido modificando nuestras prácticas comunicacionales. Los autores lo que plantean es ir de la comunicación nula a la comunicación extrema. La comunicación nula obviamente fue en los comienzos, en los años 1980, a la comunicación extrema, que es la comunicación en la que nos encontramos hoy en día, donde toda nuestra vida está atravesada por Internet. Es decir, que lo digital pasó a formar parte del mundo cotidiano de las personas. Por esto es que queremos repasar 5 periodos distintos de la evolución de Internet y sus contenidos y cómo ha modificado la usabilidad por parte de los usuarios, a lo que los autores lo llaman los peers. El primer paradigma va más o menos desde el año 1980 al año 1992 y los autores lo denominan los usuarios solo leen. Obviamente en esa época el tipo de comunicación era más bien unidireccional, es decir, que era pasiva, similar a lo que era leer un libro. El usuario solamente lo que podía hacer era buscar información en Internet y comprobar su veracidad, leer únicamente. Obviamente esto se debía a que no había la tecnología necesaria como la hay en la actualidad. En Argentina se comenzó a utilizar aproximadamente en el año 85, obviamente con un uso totalmente distinto al que es hoy en día, sino más bien el uso era académico, conectaba universidades, centros académicos, pero lo que generalmente más se utilizaba era el correo electrónico, no se hablaba de Internet. Recién en el año 95 se comenzó a utilizar lo que es la conexión dial-up a través del teléfono. En 1991, en Estados Unidos se creó la WWW, que no es lo mismo que decir Internet. Acá igualmente el usuario solamente se limitaba a buscar información y a leer. Era lo único que podía hacer porque obviamente los servicios tecnológicos no estaban adecuados para hacer otro tipo de búsqueda. Tengamos en cuenta que la lectura de ese momento se realizaba a través de páginas que contenían hipervínculos, es decir, un vínculo que te llevaba a otro, pero nada más que eso. Tampoco existían los buscadores como existen hoy en día, por lo cual la relación era totalmente impersonal y generalizada. La interacción del usuario era prácticamente nula. Un segundo momento es el que los autores lo llaman los usuarios leen y algo más, y abarca el periodo desde el año 93 al año 96. A medida de que los usuarios fueron consolidando su confianza en la veracidad y el valor de la información que se encontraba en la red, comenzaron también a incluir Internet en su vida. Entonces, la interacción que antes mencionábamos, que era de tipo nula, pasó a ser una interacción de tipo básica. Si bien obviamente la tecnología se iba desarrollando, iba creciendo pero en forma muy lenta.
pero ya podemos decir que en el año 1995 apareció el primer buscador, que luego fue comprado por Microsoft. Estamos hablando de Yahoo. Los usuarios, entonces, a partir de ese momento comenzaron a desarrollar 3 funciones. Por un lado, podían buscar información en la red, después reconocer qué querían del nuevo entorno y una leve adquisición de la identidad o personalidad online a través de las plataformas. En este contexto también es que apareció el comercio online. En su momento lo primero que apareció fue Amazon e eBay, y en Latinoamérica apareció Mercado Libre y la página de remate.com también en el año 95. Otro hecho que fue bastante importante fue la aparición del e-banking, que en este caso trajo mucha comodidad para los usuarios porque ya no tenían que ir hasta el banco para poder realizar trámites financieros, sino que lo podían hacer todo a través de la red, por lo cual la forma de comunicación obviamente ha sido modificada y ellos veían también mayor seguridad y transparencia en estas transacciones online. Si bien Internet estaba evolucionando, aún no se había implementado la publicidad online. Esto quiere decir que no había un negocio consolidado en la web como lo hay hoy en día. Después también otro hecho que ha sido muy importante fue que en el año 1996 nació Hotmail. Esto fue en la India y también ha sido comprado un año más tarde por Microsoft. Por otro lado, algo que limitaba bastante el hecho de la comunicación ha sido que la comunicación se daba a través de los módems, que era por medio de la línea telefónica, por lo cual poder transmitir fotos, videos y demás era bastante complicado porque la velocidad a la que se movía era muy lenta. También otro hecho importante y que modificó la vida de las personas fue la aparición de los juegos online, ya que ahora los usuarios podían interactuar no solo con la computadora, sino también que aparecieron los juegos online en red y podían interactuar ya entre personas. Se vio lo que se denominaba multijugador. Y esto obviamente ha sido uno de los hechos más importantes de esa era. Y por otro lado, la información comenzó así a producirse y la experiencia en Internet comenzó a abandonar esto que decíamos de la linealidad y la unidireccionalidad para convertirse en algo transformador, de una forma interactiva. Los usuarios ya no solamente estaban limitados a buscar y a leer, sino también que ahora adquirieron una nueva forma que era de interacción, de compra y venta, y se comunicaban entre sí en línea. Un tercer momento es el paradigma que se denomina la burbuja interactiva y que va desde el año 1997 al año 2000. Se inició con el sitio 1 Millón y coincidió también con el surgimiento de la banda ancha y la consolidación de los buscadores en Internet. También es importante destacar que estos buscadores se valieron de algoritmos para asignar de forma numérica la relevancia de los documentos o páginas web. Es decir, que se crea un ranking donde se van arrojando los resultados que son los más buscados. En este estadio también el usuario entró por completo al mundo de la interactividad. Esto obviamente ha significado un gran cambio en la forma de comunicación, ya que aparte se reconoce el valor de una nueva figura que es el peer. En este caso, el peer tiene la cualidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, que es lo que le permite de esta forma, por ejemplo, poder comprar un producto en cualquier parte del mundo de forma online. Este nuevo usuario ya no solo está en Internet, sino también que interactúa en la red y con otros usuarios. El usuario no solo participa, sino que enriquece los productos que se ofrecen en la red. En este paradigma, lo que es fundamental es la conciencia de la interacción y la participación que va tomando el usuario, que aunque todavía es limitada, ya está en clara aceleración. El cuarto paradigma, que se denomina la nube,
Abarca desde el año 2001 al año 2004 y comienza con la psicosis generada que había por el supuesto cambio de milenio que iba a traer complicaciones en los sistemas informáticos. Si bien es cierto que no estaban preparados porque los programadores solamente habían contemplado los años 1900, también es cierto que esto ha traído mejoras en los sistemas informáticos. Esto de hecho lo podemos ver en las plataformas de comercio, de compra y venta, en el home banking y en las redes sociales que ya comenzaban a desarrollarse. Otro punto bastante importante y a destacar es el surgimiento de la nube. La nube como un espacio permanente y de encuentro que tuvo una gran ventaja para los usuarios. El poder manejar cualquier tipo de información que estaba allí alojada desde el lugar donde se encontraban. Así que ya no era necesario el poder contar con la computadora o el dispositivo donde tenían guardada esa información, sino que podían acceder a la información desde cualquier parte del mundo. Obviamente este fue un hecho que hoy en día nos sigue modificando y que ha modificado obviamente la forma de comunicación de las personas. Por otro lado, también es importante que en esta etapa el usuario, el peer, ya deja de ser simplemente un lector, a limitarse a leer o a buscar información, sino que acá ya pasa a ser productor. Es decir, que las personas empiezan a producir su propio contenido. Lo primero que podemos ver de esa época fue Wikipedia, un espacio creado por usuarios donde ellos mismos producen el contenido. Esto obviamente ha sido un caso paradigmático porque se comienza a dar lo que llamamos la democratización de la información. Internet dejó entonces de ser un medio de comunicación alternativo y pasó a formar parte de la vida de las personas. De hecho, que las plataformas se vuelvan mucho más fáciles de utilizar y que el acceso a Internet sea más sencillo también de poder acceder al mismo, ha hecho que las personas comiencen a producir su propio contenido, a que sean productoras de contenido. Entonces, el esquema de comunicación de Internet lo que hace es eliminar esa polaridad que antes había, que era de emisor activo y receptor pasivo. Es decir, que la comunicación no es sometida a estructuras jerárquicas, sino que pasó a ser ya de un modo horizontal. La revolución tecnológica obviamente no hubiera sido posible sin la participación de los peers que comenzaron a manifestar su poder en la red. En el último paradigma, que es el número 5, se denomina el usuario es la web y abarca el periodo 2014 hasta la actualidad. En este periodo realmente el usuario es la web. Significa que el usuario deja de ser esa persona pasiva y pasa a ser productora de contenido. Participan y contribuyen en la red siendo capaces de dar soporte y de formar parte de una sociedad que se informa, comunica y genera conocimiento. A partir de este momento se vislumbra una interacción extrema en los usuarios. El peer ya no puede ser concebido fuera de la web. De hecho, el consumo de televisión disminuyó a la par del aumento de las horas que se pasan en Internet. Como hecho paradigmático podemos mencionar en el año 2004 el lanzamiento de Facebook, la red social que ha modificado la vida y la comunicación entre las personas. A partir de ahí se han ido dando otros lanzamientos como WhatsApp, Instagram y demás redes sociales. Pero quizás Facebook ha sido la primera que logró esta modificación y comunicación entre las personas realmente de forma abismal. Además, también tenemos como otro hecho, en el año 2005 se lanzó YouTube, la plataforma que permite compartir videos digitales, donde distintos usuarios pueden subir de hecho su propio contenido. También tenemos a Twitter, donde las personas son obviamente también productoras de contenido. Finalmente los usuarios entonces asumen el rol de poder controlar, dominar e incluso decidir hacia dónde va la plataforma. Por eso se dice que el grado de interacción en este paradigma es extremo, porque es el peer, es la persona, es el usuario el que decide cuál va a ser el mensaje, cómo lo van a recibir y cuándo lo harán. Por eso, bueno, con esto queremos cerrar la clase del día de hoy.
Luego en el aula virtual ustedes van a tener subidas las actividades que van a tener que realizar, la pueden realizar en pareja y ante cualquier consulta que tengan pueden dejarnos sus dudas en la misma plataforma.